Presentar a la doctora Lourdes Esteva Peralta. La doctora Peralta es colega de nosotros y ha desempeñado un trabajo tanto de docencia como de investigación muy destacado, en particular obtuvo hace un tiempo el premio Sor Juana Inés para el apoyo a reconocimiento a las investigadoras, ¿no? Y es un ejemplo de investigación y de mujeres investigando en la facultad, en la UNAM y en México en general. Entonces es un gusto que esté aquí con nosotros, que participe abriendo, ¿verdad?, esta serie de seminarios de diferenciable que, como les había comentado, estos seminarios están dirigidos principalmente a estudiantes. Es un seminario de divulgación de la geometría, de las ecuaciones diferenciales, pero de la ciencia, es decir, la idea es que nos presenten problemas de investigación, pero que sea accesible a estudiantes y profesores no especialistas. Entonces, bueno, Lourdes va a hablar sobre ecuaciones diferenciales aplicadas a estrategias de vacunación y es una especialidad de ella las aplicaciones de estos temas. Adelante. Gracias Federico. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a los organizadores de este evento y pues espero que lo que les diga pues sí les motive algo para que pues se dediquen al área de biología matemática. Bueno. Ok, entonces voy a empezar con unos antecedentes más o menos sencillos de lo que es la epidemiología matemática. Sí, esta es una rama de la matemática ya que modela el proceso de propagación de una enfermedad infecciosa en una comunidad y su objetivo es entender los mecanismos que hacen posible que una epidemia se propague, que una enfermedad permanezca en forma endémica, etcétera, ¿no? Ahora, es cierto, el proceso de transmisión de un individuo a otro, pues se conocen los mecanismos biológicos, pues prácticamente de todas las enfermedades, pero el proceso de transmisión de una enfermedad ya dentro de una comunidad es un proceso muy complejo y tiene pues muchos factores de los cuales depende, entre ellos pues geográficos, sociales, económicos y costumbres también, ¿no? Entonces, con un modelo, ¿sí?, la estructura de un modelo nos permite comprender la dinámica de la propagación de una epidemia en una comunidad y este modelo es como usa el papel de un infeccioso en la comunidad para predecir el comportamiento ya, ¿sí?, macroscópico, digamos, ¿sí?, en una población. Los modelos epidemiológicos han sido muy útiles porque, bueno, para empezar, experimentos en epidemiología pues serían poco éticos, ¿verdad? Yo traigo un virus y a ver quién se enferma y cómo se desarrolla la epidemia, pues no está bien eso, ¿no? Entonces, los modelos matemáticos realmente son laboratorios teóricos que permiten pues entender los mecanismos que influyen en la propagación de una enfermedad, predecir, digamos, con cierta aproximación el curso de una epidemia, detectar umbrales, o sea, de población más allá de los cuales podemos tener el riesgo de que se brote una epidemia, sugerir estrategias de control, elección de programas óptimos de vacunación y contestar preguntas acerca de qué medida de control o prevención es la más efectiva. Las predicciones en general son de tipo cualitativo, y son pues robustas, digamos, de alguna manera. Si usamos ecuaciones diferenciales, pues van a ser cuestiones robustas. ¿Ok? Bueno, le voy a decir un poco cómo surge esta disciplina. El primer trabajo, el primer, digamos, modelo matemático, ¿sí?, que trata un tema, ¿sí?, de interés epidemiológico, se debe a Daniel Bernoulli, quien además era médico. Y entonces, en la Francia del siglo XVIII, había unas epidemias terribles de viruela, y que pues producían mucha mortalidad. Fue llevado a Europa un procedimiento que se llama variolación, ¿sí? Y esa variolación es como un antecedente de la vacunación, y lo llevaron del Asia, de China y de la India, creo, de la India, de China, de alguno de los dos, ¿no? Lo llevaron a Europa y consistía tomar de la
ya ven la viruela que salen como pústulas, ¿no? Y agüita y cosas así. Entonces de ahí tomaban ese líquido y lo inoculaban en otra persona para producir un brote ligero. Pero había también pues mucha desconfianza porque pensaban pues a lo mejor esta persona se va a enfermar y se va a morir, etcétera. Entonces había mucha controversia acerca de esta técnica, que podríamos pensar que es el antecedente de la vacunación, ¿verdad? Entonces Bernoulli hizo un modelo, para, que tiene ese título en francés, donde formula un modelo matemático para demostrar que la variolación podía reducir la mortalidad debido a esa enfermedad. Sí, y ahí, bueno, tuvo peleas con sus colegas, etcétera, y bueno, ya ahí quedó la cosa. Evidentemente, para poder modelar un fenómeno, pues tienes que conocer el fenómeno. Por mucho tiempo, pues no se conocía qué es lo que producían las enfermedades infecciosas, ¿sí? Sino hasta finales del siglo XIX o la segunda mitad del siglo XIX, con los trabajos de Pasteur, Koch, todos esos, que vieron que eran pues agentes infecciosos, bacterias, virus, los que transmitían las enfermedades de una persona a otra, ¿no? Y entonces con eso, pues ya además, también durante el siglo XIX se adelantó mucho en el manejo estadístico de los datos epidemiológicos, ¿no? Se hicieron curvas de incidencia de enfermedades, de prevalencia, sobre todo de viruela, que era una enfermedad que pues azotaba mucho en ese tiempo, el cólera igual también, y además pues empezaron, como les digo, a entender ya los mecanismos biológicos de las enfermedades. Entonces ya una vez teniendo más idea de cómo se transmitían las enfermedades, que no era así como castigo divino ni conjunción de planetas y cosas así, como pensaban los antiguos, entonces empezaron las personas a hacer ya modelos matemáticos y por ejemplo Hammer ya postula uno de los principios de los modelos matemáticos aplicados a epidemiología, que es la ley de acción de masas. Dice, la tasa a la cual una enfermedad se propaga es proporcional al número de individuos susceptibles de contraer la enfermedad por el número de individuos infecciosos. Luego ya en 1911, Sir Ronald Ross, llamado también Papá Mosquito, él hizo un modelo matemático para la dinámica de la malaria, tomando en cuenta parámetros básicos en la transmisión de dicha enfermedad. Él descubrió que la hembra del Anófeles era la que transmitía la malaria, el paludismo, digamos, y que en esa época pues también asolaba sobre todo a las tropas que iban a África o a estos países más, ¿cómo se llama?, ecuatoriales, ¿no? Y él dio un modelo matemático donde él pone la población de mosquitos y la población humana en un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Y entonces ahí él dice que disminuyendo la población de mosquitos a una tasa baja se puede prevenir la enfermedad, ¿no? A un menos de un umbral, que es como el antecedente de lo que se llama el teorema del umbral, que ahorita vamos a hablar de él. Entonces ya más adelante, con todos estos antecedentes, Kermack y McKendrick, que se les llama a los padres de la epidemiología, dieron el celebrado teorema del umbral. Ellos se preguntaban, decían, bueno, ¿qué hace? O sea, viene una epidemia, pues sí, hay muchos infectados, tiene un pico, luego baja, ¿sí? Y después pues ya desaparece, ¿no? Por ejemplo, la peste bubónica en Europa arrasó con Europa, y luego ya desapareció. Después, ¿qué es lo que sucede? Ya no hay suficientes susceptibles para infectar, ¿sí? O ya se acaban los infecciosos, ¿o qué? ¿Por qué se acaba? Porque se acaban los infecciosos, se acaban los susceptibles, ¿qué pasa ahí, no? Ya no sigue creciendo. Entonces, ellos, el teorema del umbral dice, la introducción de un individuo infeccioso a una comunidad no dará lugar a un brote epidémico a menos de que la densidad de susceptibles sobrepase un cierto umbral. Que yo tenga un número suficientemente grande de personas a las cuales infectar. Por cierto, sí, entonces ellos formulan también un modelo matemático, ¿sí? Y que este modelo matemático, digamos, ha sido como la base para generar ya así
los siguientes modelos, ¿no? Una cuestión que me parece curiosa es que estas personas que trabajaron en cuestiones matemáticas aplicadas a la difusión de enfermedades, Kermanky, McKendry, Ross y otros, no eran médicos, no eran matemáticos, ni físicos, ni nada, eran médicos de salud pública con bastantes conocimientos de medicina, ¿no? Ajá. Entonces, el modelo que les voy a presentar, el de Kermanky McKendry, es un modelo muy simple, nada que ver con el que ellos hicieron, es un modelo de ecuaciones integro-diferenciales con retardo, que tú lo ves y dices, bueno, no, ya no sabes qué hacer con él. Entonces, hicieron también simplificaciones y lo que vamos a considerar en este modelo son susceptibles, infectados y recuperados. La transmisión es por contacto directo, un infeccioso hace contacto para transmitir la infección con beta en individuos por unidad de tiempo. Eso, digamos, sería la tasa de infección. La tasa de infección puede cambiar, o sea, ellos la formularon así, pero hay otro tipo de tasas que a veces se ajustan más al tipo de transmisión, ¿no? Ajá. Pero entonces ahorita vamos a suponer que es proporcional al número de individuos, ¿no? Entonces, y una fracción gamma de individuos deja la clase infecciosa por unidad de tiempo para convertirse en recuperados con inmunidad permanente, ¿sí? Y 1 entre gamma se puede ver que es el periodo infeccioso, ¿no? 7, 10 días, dependiendo de la infección. Entonces, nuestros parámetros son la tasa de infección beta y la tasa de recuperación gamma. Y estamos suponiendo que estamos en un periodo donde no hay muchos cambios poblacionales, es un transcurso de una epidemia, unas semanas, o a lo mejor meses, pero entonces no hay un cambio, entonces la población permanece constante. Ajá. Y el modelo realmente es un modelo ya así puesto, es sencillo, ¿no? O sea, con las simplificaciones que se le hace, porque ellos pensaban que las tasas, por ejemplo, de infección variaban con el tiempo, ¿no? Ajá. Y había un retardo, y etcétera. Entonces, quitando eso, simplificándolo, el modelo simple queda de esta manera. Pero de este modelo es suficiente para darnos información acerca del fenómeno, porque si se fijan, o sea, primero los susceptibles se infectan a una tasa proporcional al número de susceptibles por el número de infecciosos, ¿no? Ajá. Y entonces, por eso, y se convierten en infecciosos, pasan a la clase infecciosa, y ahí los infecciosos después se recuperan y pasan a la clase recuperada. Tenemos las condiciones iniciales, S0 y 0, y pensamos que es nueva la enfermedad, no hay recuperados todavía de esa enfermedad. Entonces, si se fijan, los susceptibles siempre van a ir decreciendo, ¿verdad? ¿Sí? Y se van incorporando a la clase de los infecciosos. Y los infecciosos, pueden crecer o decrecer dependiendo de cómo es la tasa de infección con la tasa de recuperación. Entonces, si vemos, si tengo que el número inicial de susceptibles, S0, es menor que gamma sobre beta, entonces I0 va a ser mayor que IDT, o sea, no va a haber un brote epidémico, ¿sí? La segunda ecuación va a ser negativa siempre, ¿sí? Entonces va a decrecer, la derivada va a decrecer y entonces nunca va a haber infección. Y por el contrario, si el número inicial de susceptibles, S0, es mayor que gamma sobre beta, entonces IDT va a ser mayor, ¿sí? Para los tiempos sucesivos que el número inicial de susceptibles, y entonces los infectados van a crecer. Y en ese caso va a haber un brote epidémico. Entonces, la población umbral, para que haya una epidemia, es precisamente SC, ¿sí? Que es gamma entre beta, ¿sí? Entonces, si tú rebasas gamma entre beta, va a haber los susceptibles, el número de susceptibles, rebasa esa cantidad, va a haber una epidemia, si no, no la va a haber. Y entonces de ahí surge lo que se llama el número reproductivo básico, que es el parámetro fundamental en este tipo de modelos epidemiológicos, ¿no? ¿Sí? Uno tiene que encontrar, dada un modelo para una enfermedad, el número reproductivo básico y que representa el número de infecciones secundarias
producidas por un infeccioso primario cuando éste se introduce en una comunidad donde todos los individuos son susceptibles, ¿sí? Entonces, un infeccioso, produce, o sea, infecta a beta N individuos durante su periodo infeccioso, que es 1 entre gamma, y ese es R0. Si R0 por la fracción de susceptibles es menor que 1, no hay epidemia. Si R0 por la fracción de susceptibles, entonces va a surgir un brote epidémico. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? Entonces, si nosotros graficamos el caso R0 mayor que 1, ¿sí? Para un ejemplo hipotético, ¿sí? Obtenemos los susceptibles, con el tiempo decrecen, los infecciosos crecen hasta un pico epidémico y luego decrecen. O sea, eso es, digamos, simula muy bien el comportamiento de una epidemia. Si ustedes van a los registros de salud pública, las epidemias empiezan como muy rápido, ¿sí? Casi exponencialmente, luego tienen como un punto de inflexión y después llegan a un máximo y luego van bajando más lentamente, ¿no? Y entonces eso es lo que se observa mucho en los registros epidemiológicos de incidencia de enfermedades. Aquí en el plano fase tenemos susceptibles contra infectados, se ve, esa es la recta S más 1 igual a, bueno, ahí debería ser N, pero bueno, estamos tomando proporciones, si tomamos proporciones tenemos eso, y empezamos, las curvas sobre esa recta, nos dan un número de susceptibles e infectados inicial, y vemos cómo desciende, el número de susceptibles desciende, porque se va infectando, ¿sí? Cruza ese C, que es justamente donde la condición umbral que te dice cuándo va el número de susceptibles crítico, donde va o no a haber epidemia, y después decrece hasta casi 0, ¿no? Entonces, ahí se ve que finalmente lo que se está dando la pauta del comportamiento epidemiológico son el número de susceptibles a infectar. También podemos pensar que le metemos demografía, tenemos una tasa mu, que la vamos a hacer igual, aunque la población, igual a la tasa de mortalidad, la tasa de natalidad, ¿sí? Y tenemos pues prácticamente el mismo modelo, solamente que este va a tener otro comportamiento. Simplemente aumentamos las tasas, acá, ¿sí? Acá y acá. Y tenemos, podemos quitarnos RDT, porque en RDT lo podemos, digamos, si sabemos cuánto valen los susceptibles, los infectados, pues RDT lo podemos retirar de la ecuación, ¿no? Y nos basta este sistema. Aquí en este caso el R0, el número reproductivo básico, ¿sí? O sea, el número de casos secundarios que produce un infectado, va a ser muy parecido, simplemente va a modificarse porque hay una mortalidad extra que no es la mortalidad de la enfermedad, sí es una mortalidad natural, ¿no? de los individuos, que hace que, bueno, el periodo infeccioso pues se pueda acortar, ¿no? En general este parámetro para la población humana es muy muy pequeño, es del orden de 10 a la menos 4 o 10 a la menos 5, entonces casi, pero sí entra dentro de la dinámica de la enfermedad. Entonces, ¿qué significa demografía cuando dijiste, si metemos demografía? ¿Qué quiere decir? Nacimientos y muertes. Ok. Sí, en el otro, si se fijan, no hay nacimientos y muertes. Entonces aquí, gracias por la observación, sí, aquí tenemos nacimientos y muertes, ¿no? En las dos ecuaciones, y nacimientos en la ecuación de los susceptibles. Y también se cumple lo mismo, se puede, n,0 se llama el equilibrio libre de la enfermedad, que es cuando toda la población es sana y no hay infecciosos. Y si R0 es menor que 1, se puede demostrar, usando las técnicas usuales de ecuaciones diferenciales y de estabilidad, que este punto es globalmente asintóticamente estable. Se puede construir una función de Lyapunov, ¿sí?, que demuestra que ese punto es globalmente asintóticamente estable, ¿sí? Y si R0 es mayor que 1, las órbitas
digo, si no tengo infecciosos, pues sí se me queda en 0, pero con número de infecciones positivos tienden a lo que le llaman el equilibrio endémico, y que tiene sentido solamente cuando R0 es mayor que 1, ¿sí? Que va a ser positivo. Y ahí también se puede demostrar, usando también funciones de Lyapunov, que ese punto atrae todas las órbitas con número de que empiezan con número de infectados mayor que 0. ¿Sí? Aquí tenemos unos ejemplos, ¿sí? Aquí vemos en este caso, R0 es menor que 1, y entonces aquí empiezan los infecciosos, pero luego bajan, y los susceptibles bajan porque hay una pequeña como infección y suben otra vez. Acá ya tenemos el equilibrio, lo que le llamamos el equilibrio endémico. En este caso R0 es mayor que 1, R0 es igual a 10, y ven cómo tenemos oscilaciones amortiguadas. Entonces, como que simulan digamos, lo que pasa en las epidemias, ¿no? Hay un brote epidémico, se acaba, pero después al año que entra, a lo mejor, hay otro brote, y en muchas ocasiones, suele verse que esos brotes epidémicos van disminuyendo, conforme, a menos que haya una alteración, pero naturalmente van disminuyendo hacia un estado estacionario, ¿sí? Entonces lo que tengo son órbitas que oscilan hacia el punto de equilibrio endémico, ¿no? Y esas oscilaciones nos dan estas oscilaciones son amortiguadas, como se muestra aquí. Bueno, con eso nosotros podemos, con este tipo de modelos podemos diseñar pues estrategias de vacunación. Por ejemplo, en este caso simple, suponemos que no tenemos una gran cantidad de infecciosos y que tenemos que la proporción de individuos vacunados es P. Y hay una cosa que se llama la efectividad de la vacuna, que es, digamos, el porcentaje, ¿sí?, de vacunas que sí pegan, ¿no? Y hay otro que pues, salió malo, y eso lo miden, ¿no? También que tienen una efectividad del 90%, 98% y esas cosas. Entonces, tenemos acá, si yo tomo proporciones, tomo 1 menos E por P, la proporción de individuos que siguen siendo susceptibles. O sea, voy a trabajar con proporciones, y esa proporción, yo quiero que multiplicada este número, ¿sí?, que serían los que no son vacunados y que son todavía susceptibles, multiplicado por R0 sea menor que 1. ¿Sí? Y entonces de aquí despejo P, ¿sí? Y P debe ser, la proporción que debo vacunar debe ser mayor que 1 menos 1 entre la efectividad de la vacuna por 1 menos 1 entre R0. Y entonces con eso se puede de alguna manera encontrar, a lo mejor de una manera medio burda, cuál sería la proporción de individuos que yo tengo que vacunar. Entonces, por ejemplo, para la viruela, que fue erradicada en 1977, a mí creo que todavía me tocó vacuna de viruela. Sí, dolía mucho. Entonces, no tenían ustedes un número reproductivo muy grande, 5, y de acuerdo a este esquema, la proporción que tiene que ser vacunada es el 80%. En México, esto fue una tesis de una alumna, R0 era 10 en ese tiempo, la eficacia de la vacuna de 95%, y P, ¿sí? La población que teníamos que vacunar era más o menos el 95%, por eso también se hacen varias campañas, porque es muy difícil llegar a todos lados y vacunar al 95% de la población, ¿no? Y bueno, acá hay una tabla interesante. Acá hay una forma de calcular R0 con lo que le llaman la edad promedio de la infección y la esperanza de vida, que es L, ¿no? No, eso no me voy a meter en esos detalles, pero se puede, a partir del modelo y del significado de la
esperanza de vida y la edad promedio de la infección, se puede encontrar R0. Y entonces, por ejemplo, interesante, Heathcote hizo unas tablas en donde encuentra, por ejemplo, para el sarampión en la Inglaterra, por los años 1950, encuentra un R0 de 15. El sarampión tiene un R0 muy alto y de hecho no es una enfermedad que esté realmente erradicada, y de hecho ahora empieza a haber problemas porque hay gente que, yo no sé, no quiere vacunar a sus hijos de sarampión. Y entonces eso está provocando pequeños brotes en Europa y en otros lados, ¿no? Porque no está totalmente erradicado. Entonces sí, parece que está siendo un problema eso, ¿sí? Y bueno, así tenemos tosferina, rubeola, etcétera, y entonces acá te dice más o menos qué porcentaje, dependiendo de qué tan alto sea el R0 y la efectividad, qué tan buena es, los porcentajes que tienen que ser vacunados, y eso pues les da una idea a las autoridades de salud, cuál debe ser la cobertura, ¿no? Bueno, ahorita lo que sigue, ya voy a usar unos modelos más complicados, porque voy a hablar del dengue. El dengue, sí, todo el mundo ha oído hablar del dengue, ¿sí? Ok, entonces, la transmite el mosquito Aedes, los mosquitos Aedes. Aquí en México, el que, digamos, que es el importante, hay varios, Aedes aegyptis, Aedes albopictus, y hay otro por ahí que no me acuerdo su nombre. Pero el que hay aquí es el Aedes aegypti, que también transmite chikungunya y Zika. Esta es una enfermedad que, bueno, te puede dar una fiebre ligera, mucho dolor de cuerpo, dolor de cabeza, etcétera, pero puede darte la manifestación grave, que es el dengue hemorrágico, y entonces tienes como hemorragias internas, y si no te llevan al hospital corriendo, pues sí, la gente se puede morir, ¿no? El dengue hemorrágico está asociado a la etiología del mosquito, porque hay, del virus, perdón, porque hay 4 serotipos, serotipo 1, 2, 3, 4, del mismo virus, y entonces, como que han visto que si te da el dengue de un virus, de un serotipo, por ejemplo, el serotipo 1, entonces ya no te vuelve a dar dengue con ese serotipo, pero sí con los otros 3. Y han visto que el que haya, por ejemplo, cierto serotipo que te haya dado una vez y luego otro, un riesgo de que, por ejemplo, si te dio el 1 y luego el 2, o no me acuerdo muy bien, pero el 2 o el 1, algo así, te puede dar el dengue hemorrágico, ¿no? O sea, una infección previa de dengue con un serotipo, sí, puede ser un factor que dé lugar al dengue hemorrágico en una infección secundaria por un serotipo heterólogo. Entonces, han estado haciendo ahorita muchas pruebas de vacunas para el dengue. Obviamente la existencia de estos 4 serotipos, y creo que ahora ya hasta 5 dicen, pues mete mucho ruido, ¿no? Para que la vacuna sea efectiva. Según esto habían hecho una vacuna efectiva para 3 serotipos, pero han estado haciendo pruebas, incluso aquí en México, y todavía no se tienen así resultados muy satisfactorios, ¿no? Entonces, pues las medidas de transmisión pues siguen estando basadas en el control del mosquito, ¿no? Y protección personal. Entonces, como les digo, las investigaciones pues se están centrando en la creación de una vacuna, que pues tetravalente, que controle a los 4 serotipos, lo cual parece que está bastante complicado. Y en México, como les digo, se han hecho ensayos entre niños de 2 y 5 años consistentes en 3 dosis en periodos de 12 meses. Entonces voy ahora, lo que sigue de la plática, a darles exponerles un modelo, ¿sí? En el cual tenemos la población humana y la población vector, ¿sí?
que se infectan mutuamente, ¿no? O sea, el mosquito infectado te pica y tú te infectas, ¿sí? Pero un mosquito sano infecta a un humano infectado y también se infecta, adquiere el virus y entonces va y lo transmite. Entonces es una cadena, entre los dos, ¿sí? Entonces, bueno, entonces tenemos las poblaciones de susceptibles, infecciosos y recuperados humanos, con una población, ¿sí? Que lo voy a llamar NDT, la suma de las tres, ¿sí? Suma la población total, ¿no? Como en el modelo anterior. Y voy a tomar nada más la población de infectados mosquitos. Sí hay infectados mosquitos, digo, hay susceptibles mosquitos, pero como voy a suponer que la población de mosquitos es constante, todos los susceptibles los puedo, mosquitos los puedo encontrar a partir de los infectados mosquitos. No hay recuperados mosquitos porque viven muy poquito tiempo para recuperarse. Sí, un mes o algo así por el estilo. Y entonces, pues, los parámetros van a ser la tasa de infección del vector humano. Vector es el mosquito, ¿sí? Estas enfermedades que se transmiten por insectos se llaman enfermedades vectoriales y al insecto se le llama vector, ¿no? Puede ser una chinche, pulga, y aquí en México tenemos muchas enfermedades de transmisión vectorial. De hecho, yo creo que mundialmente ahorita son las que están causando muchos problemas, ¿sí? Porque son muy, muy difíciles de controlar, ¿no? Estas enfermedades son las que, porque no solamente están estas, está la leishmaniasis, está la fiebre amarilla, en fin, hay una lista grande de enfermedades de este estilo. Bueno, entonces tenemos también alfa B, la tasa de infección humano-vector. Aquí tomamos también en cuenta el número de picaduras que produce un mosquito, ¿no? Más o menos hay estudios entomológicos que dicen, bueno, este mosquito pica 2 veces por semana. Por cierto, la única que pica es la hembra en los mosquitos, ¿sí? Y lo hace para poder poner sus huevecillos, ¿sí? Ella queda fecundada, pero para poder poner sus huevecillos necesita sangre, ¿sí? Entonces el mosquito macho no pica, es la hembra la que pica. Y bueno, y también hay probabilidades de transmisión. ¿Qué quiere decir? Bueno, ya me picó, pero a lo mejor está infectado, pero no, pues no pegó, ¿no? O sea, no me infectó. Entonces eso también, bueno, en algunos casos se puede medir qué tanto se transmite el virus, ¿no? Qué tan eficiente es para realmente que pueda entrar y ya empezar todo el proceso infeccioso, tanto en el humano como en el vector. Y también tenemos como otro parámetro la proporción vector humano, ¿no? Y gamma y mu, tasas de recuperación y mortalidad, y vamos a hablar de una tasa de vacunación, ¿sí? Y también una tasa de mortalidad del vector. Entonces, esto ya me queda un modelo más de 4 ecuaciones, y entonces si se ven los susceptibles, nacen, ¿sí? Y después se infectan, se pueden infectar por los mosquitos, ¿sí? A una tasa, alfa H, y después se pueden recuperar, se pueden morir o se pueden, ay, aquí me faltó algo, sigmas, SH, sí, aquí está raro. Sí, no, ok, es que repetí esta ecuación. Ajá, perdón, esta ecuación no le hagan, uy, está toda mal, chupa. A ver, déjame escribirla bien, no me fijé que estaba, a ver, CH, ZH, es que aquí es IH, ay Dios, alfa H y BSH, ok. Sí, sí, está bien.
Acá se infecta con el mosquito, ¿sí? Aquí es vacunado y aquí se puede morir, ¿no? Ajá, perfecto. Ya una vez, y después acá, es que aquí es IH, ¿sí? No es SH, es IH, esa es la confusión. Entonces acá, ¿sí? Aquí está, ya los infecciosos crecen porque se infectan por el mosquito, ¿sí? Y después se recuperan o pueden morir, ¿no? Y luego estos que se recuperan pasan a la clase de los recuperados, que le llamo ZH, y estos también se pueden morir, y la fracción de susceptibles que es vacunada, ¿sí? Se va a la parte de los recuperados. Ya no se puede infectar del virus, ¿no? Y tengo la población total cumple, si nosotros sumamos estas SH, IH, que es acá, y ZH, ¿sí? Ellas suman toda la población, ¿sí? Y sumando la población, tenemos que la derivada de esta población es B por menos mu NH, ¿sí? Donde B es la tasa de reclutamiento, digamos, ¿no? B es una constante, y de acuerdo a la que pues, imagino que habrán visto en sus cursos de ecuaciones diferenciales, se puede ver fácilmente que las soluciones de esta ecuación diferencial tienden precisamente a B sobre mu H. Entonces, acá vamos a tener un equilibrio libre de la enfermedad, que es, pues todos son susceptibles y no hay infecciosos, ni mosquitos, ni humanos. Y para calcular R0, vamos a suponer que no hay vacunación y que toda la población es susceptible. Entonces, en este caso, yo voy a usar una forma de encontrar R0 definida por un matemático Dickmann. De hecho, estos resultados fueron la tesis de un alumno de él, una tesis doctoral. ¿Sí? Y entonces él usa lo que se le llama el operador de la siguiente generación, ¿no? Entonces tú tienes una generación inicial de infectados, ¿no? Y esa va a provocar que haya otra generación, y esa otra generación, y así. Entonces la infección se va a ir, digamos, difundiendo por generaciones, y entonces él toma una matriz, en la matriz es digamos, el producto de la matriz de transmisión, ¿sí? De infección, donde vienen las tasas de infección, de quién infecta a quién, multiplicada por las tasas de transmisión, o sea, recuperaciones y esas, ¿no? Y las multiplica las dos y me queda esta matriz. En este caso, esto me da todas las infecciones que produce un mosquito, ¿sí? Durante su vida en la población humana, y estas son todas las poblaciones, todas las infecciones que produce la población humana a los mosquitos, ¿no? De acuerdo a cómo está el modelo. Sí. ¿Por qué queda de dimensión 2? O sea, de 2 por 2 la matriz. Porque nada más hay dos personas, digamos, dos tipos de infección, mosquito humano y humano mosquito. Entonces, nada más pones a los infecciosos. La matriz nada más contempla a los infecciosos. Entonces, lo que haces es pues, tomar la derivada con respecto a los infecciosos de cada una de las ecuaciones que tienes. Y bueno, ellos demuestran, esta es la parte de la tesis de doctoral de esta persona, que R0 es el radio espectral, ¿sí? de esa matriz, ¿no? Sí, o sea, es el valor propio más grande. Y pues haciendo la cuenta, ¿sí? Encontrando los valores propios, yo encuentro R0 igual a, bueno, más menos, la raíz menos no puede ser, entonces la raíz cuadrada de esto. Y esto, fíjense que me da todas las infecciones que produce un mosquito en un humano, ¿sí? Y todas las infecciones que produce el humano en los mosquitos, ¿no? Sí, entonces, y como es un crecimiento geométrico, como les digo, al principio las infecciones como que crecen medio exponencialmente, entonces tomamos la media geométrica, por eso te queda la raíz cuadrada, ¿sí? Que hay gente que no le gusta la raíz cuadrada ahí, pero bueno, hay mucha discusión todavía acerca de cómo medir el número reproductivo básico, ¿no? Hay gente que no le gusta,
Antiguamente, ¿sabes cómo se medía? O sea, tenías tu ecuación, ¿sí? Sacabas el punto de equilibrio libre de la enfermedad, que era muy fácil. Luego, encontrar el equilibrio endémico, que es el equilibrio donde siempre vas a tener enfermedad. Ajá. Y para eso veían qué condiciones te daban que ese equilibrio fuera positivo. Y generalmente esas condiciones era R0, ¿sí? Entonces, pero ahora, bueno, se usa este tipo de cosas que a veces trae confusión, porque, por ejemplo, si tienes la transmisión vertical, o sea, entre la mamá que transmite al hijo, ajá, pues hay gente que la pone en un lado, ¿sí? Como si fuera una infección. Hay gente que la pone en la parte como, pues nació así ya, ¿no? Y entonces, y te da como resultados diferentes. Entonces, sí, ahí hay como todavía polémica de cómo usar ese tipo dónde poner ese tipo de infecciones, ¿no? En esta matriz. Bueno, y se puede ver que, bueno, el equilibrio libre de la enfermedad, donde no hay infección, es globalmente asintóticamente estable, también otra vez a función del Lyapunov, y R0 mayor 1 también, solamente, bueno, cuando para los infecciosos, cuando tienes, digamos, una condición inicial de infecciosos, entonces va a tender a ese equilibrio endémico. Y también, pues, usas una función del Lyapunov para demostrar eso, ¿no? Ok. Bueno, entonces ahora supongamos que una fracción de esa población es vacunada, ¿sí? Entonces, la fracción de susceptibles va a ser B entre sigma más mu, ya no va a ser B entre mu, sino, bueno, se puede ver, ¿no? Que es sigma más mu, ¿no? Ajá. Y entonces, el número de casos secundarios derivados de un caso primario, ¿sí? Sería esto, pero multiplicado por la fracción de susceptibles, ¿verdad? Porque ya los susceptibles ya no van a ser todo n, sino va a ser nada más esta fracción, ¿sí? Y finalmente, sustituyendo ese sigma entre NH, me queda que R0, de sigma, que le voy a llamar, porque esta es ya cuando hay vacunación, R0 de sigma, le llamo cuando tengo ya una tasa de vacunación, entonces va a ser igual a R0, ¿sí? Por esta raíz cuadrada, ¿no? Entonces la enfermedad se radica si este R0 sigma es menor o igual que 1, o como me interesa la tasa de vacunación sigma, despejo, y sigma debe ser mayor o igual que mu por R0 menos 1, ¿sí? Y entonces aquí ya sé más o menos, si yo conozco R0, ¿sí? Esta tasa de mortalidad, ya sé cómo tiene que ser la fracción de vacunados. Otro problema, bueno, esta vacunación que vimos, este esquema de vacunación, es cuando puedo vacunar a todos, no me importa, o sea, no hay preferencias en vacunar, no sé, a los niños o a cierto tipo de personas, ¿no? O sea, yo vacuno parejo a todos, ¿no? Y entonces, en este caso, pues solamente depende del tiempo. Pero a veces es importante, ¿sí? Cuando tienes que vacunar a ciertos grupos de edad. Entonces ahora lo que tenemos es un modelo que no depende del tiempo, sino depende de la edad. Y les voy a llamar esta estrella y Z estrella a aquellos, ¿cómo se llama? Susceptibles, infecciosos y recuperados. Y tengo una ecuación muy semejante. Estos se infectan. Entonces tengo, ahora lo que voy a hacer es seguir como las cortes de edad, ¿no? O sea, empiezo con una edad 0 y yo sigo esas cortes y pienso que la estructura de edad es estable en el tiempo, ¿sí? Que siempre voy a tener más o menos la misma proporción de gente de 10 años, ¿sí? O de gente de 20 años, etcétera, ¿no? O sea, llegas a que ya no es una pirámide, ni así, sino es así, ¿no? Entonces, en ese caso tienes, digamos, los individuos susceptibles de edad A se infectan, ¿sí? Por los mosquitos. Ahora los mosquitos, pues tampoco van a cambiar por el tiempo, porque no estoy considerando el tiempo, tengo una población, voy a seguir una corte,
y tengo una población de mosquitos constante, que está dado por esta de acá, al cual le voy a llamar la lambda B estrella, entre lambda B estrella más mu, ¿sí? Entonces estos de edad A se infectan y después pues pueden morirse o recuperarse. Aquí me faltó gamma también. Bueno, y pasan, ¿sí? Y pasan a la parte de los infecciosos, de edad A, y estos se recuperan o se mueren, y pasan a la parte de los recuperados. Los infecciosos, mosquitos, están dados, por esto van a depender pues de qué tanto son picados por los diferentes individuos, ¿verdad? Entonces, es la suma, ¿sí?, de todas las infecciones que producen los individuos de las distintas edades. Y abajo, por lo mismo, más la mortalidad, que es mu b. Bien, y entonces, aquí, bueno, son algunas, aquí voy a tomar gamma, la suma de todas las tasas de recuperación para las distintas edades. N estrella A me da el número de humanos que sobreviven a la edad A, ¿sí? Y NH estrella es la suma de todas las individuos de edad A en ese momento. ¿Qué significa el infinito en la última? Cuando integras en la última... Bueno. ¿O cómo interpretas? Acá, ¿dónde lo puse? Abajo, en el lambda estrella. Acá. ¿Cómo lo...? ¿Cómo interpretas? Bueno, lo pongo así porque es más cómodo manejar a infinito. Obviamente va a ser una integral, ¿cómo se llama? Finita, ¿no? Sí, exactamente. Sí, pero bueno, por cuestiones matemáticas lo pongo hacia infinito, ¿no? Y entonces ahora lo que hago es lo siguiente. Aquí en esta ecuación que tengo para la tasa de infección de los mosquitos, ¿sí?, lo que hago es sustituir los infectados, ¿sí?, de la edad A. Y entonces obtengo esta ecuación enorme con estas dos integrales, y esto, pues lambda B estrella, si es 0, quiere decir que no hay infección, porque lambda B me da la infección de los mosquitos, ¿sí? Entonces yo lo puedo eliminar, ¿sí? Y me satisface esta ecuación, 1 igual a todo esto, de acá, ¿sí? Y de acá, lo que veo es que este término de acá, ¿sí?, al cual le voy a llamar G de lambda B estrella, es una función decreciente de lambda B estrella y que en 0 vale 1. Entonces, ¿qué es lo que necesito para que esto sea mayor que 1? ¿Sí? Como esto vale 1 en 0 y después va decreciendo, pues para que esto sea mayor que 1, todo lo demás debe ser mayor a 1. ¿Sí? Esto quiere decir que esto, ¿sí?, el producto de estas dos integrales, ¿sí?, tiene que ser mayor o igual a 1. Y a esto es lo que entonces nosotros le llamamos R0. Y esto se puede interpretar como, este es el número de infecciones que produce un mosquito en la población humana, y este otro es el número de infecciones que produce un humano en la población mosquito. Y entonces R0 menor que 1, el equilibrio de enfermedades localmente asintóticamente estable, y si R0 es mayor que 1, existe un único equilibrio endémico, ¿sí? Y ahora voy a pensar que voy a dar una tasa de vacunación, pero ahora por edad, ¿sí? Y entonces, si yo me fijo, si yo estoy vacunando a una tasa sigma A, E a la menos integral de 0A sigma de A de alfa, es la fracción de individuos que no han sido vacunados a la edad A, a los que le falta vacunar, y el número reproductivo básico,
neto, digamos, considerando ya esa tasa de reproducción, es donde voy a poner aquí a las personas que no han sido vacunadas. Ajá. ¿Sí? A los susceptibles. ¿Sí? Entonces va a ser R0 por el número de susceptibles que hay, que son todavía los que no han sido vacunados y a los cuales he llamado BA. Bueno, y entonces cambiamos el orden de integración y entonces la voy a encontrar. Lo que quiero ver es cómo le hago para encontrar que R0 de B, o sea, integral que tengo acá, ¿sí? La expreso de esta forma, ¿sí? B de A y phi de A era como todo este resto, que depende de los parámetros epidemiológicos y demográficos, no le pongan mucha atención tampoco, ¿sí? Tal que R0 de B sea menor que 1. Y bien, entonces lo que hicimos fue tomar los casos de dengue por edad en México y vimos, esto es como del año 2016, tomamos una de la Secretaría de Salud, y aunque todas tienen esta misma forma, aquí tenemos la edad de menores de 1 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19, están un poquito pegados los números, cada 5 años, y entonces tengo el número de casos, por grupo de edad, ¿sí? ¿Eso es el promedio de casos de las semanas? No, esto es, no, esto es anual, sí, anual, sí, sí, porque son, bueno, bastantes casos, son como 9,000, sí, no es anual, lo que pasa es que ahorita no recuerdo el año, no creo que no lo puse aquí, sí, y entonces, pues como ven, hay grupos de edad que tienen más, en este caso, por ejemplo, es el grupo de edad entre 15 y 19 años, aunque puede cambiar, también, sí, es como el grupo más afectado por el dengue en esta, Y lo que hicimos fue más o menos hacer un ajuste de esta curva, y obtuvimos FDA, esta expresión, que es KDA por E a la menos DA, donde K tiene este valor, 0.0244, y D, 0.0625, y entonces lo que hicimos fue ajustarla y suponer que esta era como la tasa de infección, ¿no? Y usamos parámetros también que obtuvimos así de la literatura y algunos pues estimados, y encontramos, sustituyendo todos esos parámetros, que R0 de B es, digamos, todo esto de acá, y de acá, si sigma fuera independiente de la edad, entonces sigma debería ser mayor o igual a M entre menos 0.53 entre 8.45, donde M es la proporción de vectores de mosquitos a humanos, ¿no? Entonces depende mucho, pues obviamente, la cantidad de mosquitos, y si nosotros le metemos la eficacia, o sea, qué porcentaje de vacunaciones son efectivas, hay unas que pues no prenden, ¿no? Entonces se estimaba que era mayor a 88%, y obtuvimos, digamos, que la fracción de individuos que tienen que ser inmunizados para obtener inmunidad de masa, sí, haciendo ya esto sería la fracción de individuos inmunizados, ¿sí? Y sustituyendo el valor de sigma, nos queda esta parte de acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, si por ejemplo M es igual a 100, que M es, como les digo, la proporción de mosquitos a humanos, entonces al menos el 78% de la población debe ser inmunizada, ¿no? Entonces, bueno, ya me está acabando el tiempo. 3 minutos. Ok. Bueno, y también podemos pensar en el costo de la vacunación. Las vacunas cuestan, ¿verdad? Entonces también, bueno, hicimos un ejercicio pensando, poniendo el costo, ¿sí? Como la suma de, este es el costo por vacunar a los individuos de edad A, ¿sí? Multiplicada por los que vacunamos y por los que son todavía susceptibles de edad A, ¿no? Entonces, consideramos ahora en términos de W, que sería 1 menos la
los vacunados, esto lo pasamos a proporciones y encontramos, bueno, lo que encontramos finalmente es una función H1 y H2, que son parte de lo que había encontrado antes, y para minimizar R0 es equivalente a maximizar, ¿sí?, esta integral, ¿sí? Y al maximizar esta integral, estas H1 y H2 son funciones que dependen de los parámetros, ya no me voy a meter tanto en eso, y una vez que hacemos esto, el máximo lo obtenemos vacunando a la edad A estrella, donde H1, H2 alcanza su máximo. O sea, queremos optimizar la vacunación, ¿sí? ¿Sí? ¿En qué edad es donde yo debo vacunar más? ¿Sí? Entonces, haciendo estos cálculos, yo encuentro que maximizando ciertas funciones, ¿sí?, es cuando tengo la edad, ¿no? O sea, me da la edad óptima de vacunación. Nosotros en este caso encontramos que la edad óptima de vacunación era en México, con los datos que teníamos, era entre 2 y 3 años, ¿no? O sea, que lo mejor era vacunar, ¿sí?, en ese periodo, ¿sí?, donde tendríamos menos costo, etcétera, ¿no? Hicimos el mismo ejercicio con otros colegas de Brasil, pero para distintas ciudades brasileñas, y entonces encontramos estas rayitas negras, que significa dónde están la edad óptima de vacunación, y vemos que hay como pues disparidad, ¿verdad? No es algo homogéneo, va a depender mucho pues de la región, de cómo se dan ahí las epidemias, ¿no? Y bueno, pues esto fue las conclusiones, pues es de que con estos modelos podemos usar estos modelos para estimar el porcentaje de edad óptima de vacunación en enfermedades de transmisión vectorial. Sabemos que la enfermedad se controla con un programa de vacunación para el cual R0dB, o sea, que va a depender de la vacunación, es menor que 1, y si el costo de vacunación es independiente de la edad, si tengo mucho dinero para vacunar, entonces pues vacunar a edades tempranas es lo mejor, ¿no? ¿Sí? Y como les digo, aplicando estos resultados, nosotros encontramos que entre 2 y 3 años era como que la edad óptima para vacunar. Y bueno, pues acá hay unas referencias, y pues yo creo que con esto ya, ¿no? Ahora sí, acabé bien. ¿Alguna pregunta o comentario? Sí. ¿Estabas viendo que la vacuna es efectiva contra los 4 serotipos? Bueno, sí, exactamente, sí, lo cual creo que todavía no está muy claro. Lo que pasa es que entonces, si fuera efectiva para 2 serotipos, nada más lo que va a pasar es que los otros 2 van a estar... Exactamente, sí, por eso no la han implementado. Y la otra es, se ha considerado en estos modelos utilizar poblaciones sesgadas, porque en adultos sobre todo es muy común, esos datos existen de la SUNAVE porque la gente va al hospital y los diagnostica. Sí. No sabemos qué serotipos son, no sabemos qué... No, sí, eso es un problema, claro. Sí. Y lo poco que se ha podido hacer, se ha encontrado, al menos en regiones tropicales centrales, que hay temporadas, ¿no? El serotipo 2 y 4 en una, y después el 1 exactamente. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿conviene en esos casos vacunar a todos un año con serotipo 1, 2 y después 2 y 4? Wow, buena pregunta. Pues, híjole, lo que pasa es que ahí, aunque a lo mejor ese año no hay tantos serotipo 1, o del otro, pero a lo mejor sí hay, y por eso tampoco se ha podido como implementar la vacuna, porque no han podido realmente. De 3 serotipos han tenido una buena eficacia, pero hay otro, ahorita no recuerdo cuál, que tiene una eficacia muy baja. Entonces eso, aunque haya estas fluctuaciones en los serotipos,
de todos modos es un riesgo, supongo yo, sí, ¿no? Y pues luego también parece que sí han aplicado la vacuna en algunas regiones y sí han tenido como algunos efectos nocivos, ¿no? Entonces, todavía no ha salido una vacuna por lo mismo, ¿no? Así que digas ya, bueno, se va a implementar en toda la población. No, todavía no. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí. Yo tengo una duda, no me quedó muy claro. Sí. En una diapositiva se mostraba que los susceptibles sí. No podrían ser contagiados otra vez, pero con el dengue eso sí ocurre, ¿no? Sí puede ocurrir. Lo que pasa es que estamos pensando que nada más hay un serotipo. Estamos pensando que se vacuna contra todos los serotipos, ¿no? Entonces, por eso no. Pero sí hay modelos donde consideras por lo menos 2 serotipos y ves la relación que hay entre ellos, ¿no? Sí, exactamente, porque sí te puedes reinfectar. Y sí, te digo, el problema de la vacuna es ese. Esencialmente, que hasta que no sea realmente con un buen porcentaje de eficacia para los 4 serotipos, no se puede. No, o sea, no se puede difundir, ¿no? Bueno, si no hay más comentarios o preguntas, le agradecemos otra vez a la profesora. Gracias por la invitación. A ver, entonces, quitamos esto, ¿verdad? Ay, sí. Bueno.